Esto aquí así no se ve bien. Ahí, así me gusta más. Bueno, buenos días, gracias por la presencia, como siempre, en esta rueda de prensa. Bueno, hoy por la mañana tuve una reunión con directoras y directores de educación infantil y primaria y de educación secundaria de la ciudad, representantes de tantos colegios, directores de tantos colegios y de tantos institutos. Bueno, para hablar de la situación de la educación, del programa de ordenadores, para transmitirles que la Xunta de Galicia dejó en Vigo a 600 niñas y niños sin ordenadores y que en este momento es el ayuntamiento el que los está supliendo y entregando, con voluntarios que los recogen en viviendas, que se arreglan, que se llevan a los centros educativos y allí los directores y directoras se lo entregan a los chicos y a las chicas. Yo creo que es lamentable la dejación de la Xunta de Galicia, no atendiendo a chicas y chicos de educación pública y educación concertada, que necesitan ordenadores para seguir sus clases y que, por tanto, llevan 2 meses sin hacer ninguna educación. Y la Xunta de Galicia los ignora. Yo creo que esto es de una gravedad extrema, y muestra una actitud de dejadez total en algo tan importante como la educación, en colegios públicos y en colegios concertados. Bueno, pues yo les transmití primero que nosotros nos estamos haciendo cargo de ese programa. Ellos lo saben porque los directores que estaban allí, muchos de ellos están recibiendo en este momento ordenadores, ya repartimos casi medio centenar a estas alturas, y al mismo tiempo les anuncié que voy a hacer la convocatoria de las becas de Vigo en Inglés, que las becas de Vigo en Inglés del próximo año van a ser convocadas ahora. Al mismo tiempo les anuncié que en educación no va a haber ningún recorte por parte del ayuntamiento en la ciudad de Vigo y, por tanto, que mantenemos los 8 millones de euros que hacemos en conservación, en vigilancia y en mantenimiento de los centros públicos, los 300.000 euros de autogestión de colegios, los 1,8 millones de euros de patios cubiertos que tiene que hacer la Xunta y los hace el ayuntamiento, y después ya las becas de FOAMPAS de 600.000 euros. Al mismo tiempo les planteé que estamos a punto de hacer la convocatoria de las becas de comedor del próximo año y inicialmente la cuantía por la que salen es de las dos juntas 2 millones de euros, pero siempre añadimos que nadie se queda sin becas de comedor en la ciudad de Vigo, que ninguna niña y ningún niño se va a quedar sin becas de comedor. Son obligación de la Xunta de Galicia, pero la Xunta de Galicia abandona al menos esta ciudad las becas de comedor, no las atiende y las atendemos nosotros. Las sacaremos por esa cuantía, pero si el año que viene, a partir de enero, con los dineros de este año será suficiente para los primeros meses del año, porque no coincide la beca, es de enero a enero, y el curso escolar, como ustedes saben, es de septiembre a junio. Ningún niño y ninguna niña se va a quedar sin beca de comedor en la ciudad de Vigo. Y cuento con un aumento muy importante de becas de comedor el próximo año. Muy importante. Este curso vamos a tener que dedicar mucho más recursos a becas de comedor en colegios públicos y en colegios concertados. Por tanto, una reunión muy satisfactoria. Ellos me plantearon que es preciso reformar muchos colegios de infantil y primaria de Vigo, que es obligación de la Xunta de Galicia y que la Xunta de Galicia abandona en su totalidad. A la Xunta de Galicia no le gusta la educación en Vigo. No le gustan los colegios, no le gustan los edificios, no le gustan los comedores, no le gustan los patios cubiertos y todo lo suple el ayuntamiento. Bueno, ayer se denunciaron a 15 personas, recuerden que bajamos de 60 a 15, y se denunciaron 4 terrazas.
Se revisaron 15, de las 15, 4 no estaban acorde con la norma, pues un bar fue denunciado por tener clientes en el interior y un camarero sin contrato. Los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener un contrato. El esclavismo se acabó. Ya hace muchos años que no hay esclavismo. A otro local se le denunció por incumplir las medidas sanitarias y 2 camareros sin contrato. 2 locales fueron denunciados por terrazas interiores funcionando. Yo en esto quiero ser claro. La mayor parte de las cafeterías de Vigo están funcionando bien. La inmensa mayoría. Y hay unas pocas que no. Y esas pocas, les digo, los vamos a sancionar. La salud es lo primero. Y tenemos que ser capaces de abrir cafeterías, bares en terrazas, con todas las condiciones sanitarias y velando por la salud de la gente. Yo les ofrezco ampliar el espacio gratis. Le ofrezco en aquellos sitios donde se pueda hacer, ampliar el espacio de las terrazas a coste cero. Y por tanto lo tienen que solicitar rápidamente, que enseguida lo autorizamos, con una condición, que haya espacio para los peatones. Bueno, en bienestar social, ayer dimos 32 ayudas por importe de 8.600 euros. Fíjense ustedes, en un solo día, ayudas de emergencia por valor de 11.600 euros. Fundamentalmente para comida. Esta es la situación que estamos afrontando. Yo lo tengo que decir, ¿verdad? La Xunta de Galicia está ausente de la atención social en esta ciudad. Y recibió 22 millones de euros de la Xunta de Galicia. Y lo voy a repetir cada día. Y de esos 22 millones de euros, Vigo recibió 0. Pero solamente ayer, 11.600. Fíjense, en ese promedio, y como lo hacemos sábados y domingos, estaríamos hablando de que unas ayudas que habitualmente están en 700.000 euros se van a 4 millones. Y por cierto, un dinero muy bien gastado. Pero la Xunta de Galicia no existe. O es que Vigo no es Galicia. A ver si va a resultar que en estas elecciones los de Vigo no tenemos que votar. Porque a lo mejor resulta que es eso, ¿eh? A lo mejor resulta que para Feijóo Vigo no es Galicia. Y en lo social es obvio que Vigo no es Galicia. Porque hoy repartiremos 596 menús. ¿Saben cuánto reparte la Xunta de Galicia? Ninguno. Ninguno. Tenemos alojadas 111 personas sin hogar bajo techo. La Xunta de Galicia no aloja ni uno. Todo pagado por el Ayuntamiento de Vigo. Pero voy a seguir, porque miren, desde el 15 de marzo, en violencia machista, acogimos a 18 víctimas. 18. Porque en las últimas horas acogimos a una mujer y a su hijo porque estaban siendo objeto de maltrato. Y se vinieron y están en este momento en una habitación de un hotel, de ese que teníamos habitaciones reservadas, y tenemos varias mujeres. Exactamente en esas habitaciones tenemos a 12 mujeres y 6 niños. Porque desde que esto empezó hubo que dar acogida a 12 mujeres víctimas de violencia machista. La Xunta recibe recursos del Gobierno de España. ¿Saben a cuántas mujeres se acogió en este tiempo? Ninguna. Ninguna. Todas el Ayuntamiento. Tenemos 18 mujeres y 3 niños en el centro de emergencias y 2 familias en pisos independientes. En este tiempo recibimos ya casi 400 llamadas telefónicas pidiendo consultas, ayuda, apoyo, y lo seguiremos atendiendo. Bueno, aquí al lado tengo estas fotos, que son las de las rampas de la Gran Vía, porque como el señor Feijóo convocó elecciones esta mañana, veremos en qué condiciones y de qué forma, pues la ley electoral no me permite hacer la visita que tenía previsto.
porque hoy están instalándose estas rampas mecánicas, las rampas mecánicas de la Gran Vía. Debo decirles, en primer lugar, que es una obra que tiene un presupuesto de 5.200.000 euros, para ser exactos, 5.190.000. Prácticamente lo financia en su totalidad los fondos FEDER, proyecto EDUSI de la Unión Europea. Y por tanto, lo que a mí me gusta, ¿verdad? Me moví en Europa y nos salen prácticamente gratis. Bueno, pues está ya la instalación. La instalación, ya hay una instalada, aquí se ve en la foto. Ya esta de aquí está instalada. Esta está ya en el proceso de primera, segunda, tercera, y tendríamos ahí el camión con la primera. Desde mañana hasta el jueves, cada día, se van a instalar 3 rampas. Una a las 10 de la mañana, otra a las 12 y otra a las 3 de la tarde. Bueno, se puede retrasar a lo mejor media horita o una horita, pero se van instalando y después se van acondicionando bien, se van haciendo firmes y después se les va a poner el techo. Saben ustedes que la obra estará acabada en agosto. Estamos haciendo 210 metros de rampas mecánicas en una zona que tiene una pendiente del 9%, para que tengan una idea de lo que esto significa. Hoy no se podría hacer la Gran Vía. Hoy no estaría permitida. Hoy no se puede hacer una avenida con un 9% de pendiente. Tiene que ser por fuerza mucho menos de pendiente. Estamos tan acostumbrados que no tenemos la conciencia de la rampa que es aquello, la Gran Vía. Tiene un 9% de pendiente. Es casi de vuelta ciclista, ¿verdad? La Vuelta Ciclista a España podría salir de ahí, saldría en una gran montaña de salida. 9% de pendiente. 200 metros. Bueno, la verdad es que hay una gran demanda para esto, ¿no? Es una forma de hacer que las zonas del Vigo Alto estén más cercanas al centro de la ciudad, es centro también, pero estamos compactando toda esa zona, pero además saneamiento, pluviales, abastecimiento, riego, alumbrado, cableado eléctrico, luminarios, pozos, conexiones con edificios, todo. Pero además, 300 metros cuadrados de zonas verdes. Vamos a ampliar las zonas verdes y vamos a plantar 162 árboles y arbustos en la zona. Para que ustedes sitúen, de ahí se retiraron 24 árboles, ¿verdad? Se van a plantar 72. 72. Aquellos agoreros que no sé de qué hablaban y que querían poner en riesgo la vida de la gente porque los árboles podían caer en cualquier momento, y yo no pongo en riesgo la vida de la gente, les tengo que decir que se trasladaron a Castrelos y se trasplantaron en Castrelos los que se podían trasplantar, porque algunos tenían agujeros que prácticamente no había madera y estaban absolutamente podridos. Pues ahora vamos a plantar 72 árboles, multiplicaremos casi por 3 el número de árboles y 90 arbustos. Va a haber tremonia, arces, magnolios, el arce en 2 especialidades, cornejo, floridas, arbolados con magnolios que la copa va a atravesar la estructura mecánica, 300 especies diferentes de vegetación baja, perfiles distintos de vegetación colgante. Bueno, esperen agosto y lo verán. Y en agosto veremos que no está toda la Gran Vía hecha, porque el señor Feijóo, con esa prohibición política a hacer cosas en Vigo, porque no quiere que Vigo progrese, y esto lo sabemos desde hace 10 años, no nos dejó hacer las otras 6 rampas que teníamos 5 rampas serían, que teníamos que poner. Y por tanto, solamente podremos llegar hasta un poquito más arriba de la mitad de la Gran Vía. Se lo debemos a Feijóo, se lo debemos al Partido Popular.
se lo debemos a los que siempre están contra esta ciudad y que les vamos ganando una batalla tras otra, tras otra, tras otra, y le vamos ganando las batallas y los vamos arrinconando. Ya solo tienen 4 concejales en Vigo, la vez siguiente no tendrán ninguno, porque la agresividad del Partido Popular con esta ciudad es indescriptible. Bueno, hoy a las 6 de la tarde presidiré y aprobaremos un documento para que se plantee que Vigo y el resto de las ciudades, pero Vigo, pueda gastar todos los recursos y todos los ahorros en atender la pandemia y la reconstrucción económica de la ciudad de Vigo. Los dineros de Vigo se van a quedar en Vigo. Y que se olvide Feijóo. Feijóo planteó que el superávit de Vigo se fuera para la Xunta y lo gastara él. Que se olvide Feijóo de gastar el dinero de Vigo. Y le digo al Partido Popular de Vigo si está de acuerdo en la petición que hizo Feijóo de que el superávit de Vigo lo incautara el Gobierno de España y se lo diera a la Xunta para ser usado por la Xunta de Galicia, pongo por caso en Santiago o en Coruña. Si el PP de Vigo está de acuerdo en eso, porque hoy aprobaremos en la FEN, bajo mi presidencia, un documento para asegurar que los ahorros de cada ciudad se gastan en cada ciudad y, por tanto, los de Vigo se gastan en Vigo. Y a partir de ahí, a su disposición para cualquier pregunta. Ana, dinos. Buenos días. Hola, Ana. Las playas generan mucho interés y ayer la Xunta hizo una propuesta similar a lo que hay en CIES y con cita previa, y me gustaría saber su opinión. Bueno, yo creo que la cita previa, por suma la reserva, pues vale para lugares de protección ambiental como CIES. En CIES está muy bien, ¿verdad? En Vigo no vamos a hacer tamaña cosa. Vamos a ir por otros derroteros completamente distintos. Completamente distintos. ¿Alguien se imagina cercar todos a 1000 para que solo se entre con cita previa? ¿Alguien se lo imagina? ¿O todo el vaho? Bueno, yo respeto las ideas de todo el mundo, ¿no? Y que playitas pequeñas puedan hacer ese esquema. Pero cuando hablamos de docenas de miles de personas cada día, docenas de miles de personas cada día, y sin barreras protectoras, sin forma de controlar el acceso, yo entiendo que en la playa de las Catedrales haya que hacerlo, necesita protección ambiental y lo respaldo y me parece muy buena idea. Lo demandé siempre en las CIES, que serán patrimonio de la humanidad a pesar de la Xunta, ¿verdad? Ahora en campaña hablaremos de eso, ¿verdad? De las CIES, como es natural. Pero no, en Vigo vamos a ir por derroteros completamente distintos. ¿Y cuál va a ser esa propuesta o ese derrotero? Si le digo eso, sabe tanto como yo. Bueno, yo ya lo adelanté y media España lo está copiando, ¿no? Yo fui el que dije que había que hacer formas de delimitar espacios en las playas, esto que llamamos las cuadrículas, para que haya decisión social de distancia. Si usted hace una cuadrícula, pues por ejemplo, lo que hacía en otra playa, pues que había una persona, pues allí solo puede haber una persona. No va a ser el caso de Vigo. En Vigo haremos un sistema distinto, ¿no? Pero y distinto al que hicieron otros ayuntamientos. Yo respeto todas las ideas, ¿eh? Y seguramente para cada lugar la idea que tenga su alcalde es la mejor. No seré yo el que diga lo contrario. Pero tiene que haber un sistema de gestión social, de distancia social y, por tanto, de gestión social. Y del autocuidado. Nadie se imagina que la policía puede estar recorriendo todos a 1000 y todo el vaho, midiendo a ver cuánta gente hay. Y después, miren, los aforos globales tienen una deficiencia muy importante, y es que la gente se puede agrupar en una zona. Usted controla el aforo global de una playa. Y en una playa caben 100 personas, pongo por caso, y si se juntan, es decir, usted dice 100 reservas, vale, van 100 y van a la playa y se ponen todos en la parte buena de la playa, no se mantiene la distancia social. ¿Cómo lo garantizan? Digo por hacer alguna sugerencia, ¿no? No critico nada, ¿eh? Yo creo que todas las ideas que se tengan en esto, todas son buenas y por tanto yo estimulo al Xunta de Galicia que siga pensando. No conoceremos
porque ya estamos a punto de... Hoy, por ejemplo... Yo ya la vi, ¿eh? Ustedes no, porque no están atentos. Yo ya la vi. Sin duda, el próximo sábado estamos viendo el momento, que les venga bien a ustedes. Es un día así de sol, no muy fuerte, pero... bueno, basta, sol, no. Y el próximo sábado, estoy viendo la hora, va a ser el sábado por la mañana. Además vamos a hacer una demostración práctica. Es decir, vamos a trazar una parte de la playa de Samil. Porque se dan ustedes cuenta, ¿no? En la playa de Samil, yo no sé en otras playas de España, pero en la playa de Samil se limpia escrupulosamente cada noche. El Bao se limpia escrupulosamente cada noche. Las banderas azules de las playas las limpiamos cada noche. ¿Y qué hacemos? Pues a lo mejor lo vieron, metemos inmensos tractores allí que voltean y tamizan la arena y se limpia toda la arena. Por tanto, no puede haber obstáculos en la playa. Por eso nuestro sistema será sin obstáculos. Alcalde, per la que soy Ángel Vilar, de Metropolitano. En relación a las becas de inglés, no sé si lo he entendido bien, ¿se van a convocar para que este año los estudiantes vayan al extranjero? ¿Cómo se plantea? A ver, lo que estamos estudiando, por tanto, tómenlo como algo que estamos viendo. Nosotros las vamos a convocar para este año, salvo que haya alguna razón que lo impida. Y si lo impide, lo pasaríamos al próximo año. Es decir, yo no quiero que una generación pierda sus becas de inglés. No quiero. Y entonces, yo no sé si va a poder ser este año. No sé si va a poder ser este año. Es decir, normalmente recuerden que se iban en septiembre y nadie sabe, nadie es capaz de decir cómo va a estar la situación en el Reino Unido y en Irlanda en el mes de septiembre. No lo sabemos. Luego, si todo estuviera estupendamente, 100% de garantía sanitaria, se podrían ir este año. Si no, se irían el próximo año cuando las circunstancias sanitarias lo permitieron. Pero el próximo año tendríamos otras 1000. ¿Entienden lo que quiero hacer? No quiero que una generación de Vigo pierda las becas. Miren, el otro día iba por la calle y una señora, chica a mis efectos, señora seguramente a los vuestros, ¿no? Desde la distancia y sin pararnos casi, me dijo: alcalde, ¿no irás a suprimir las becas de inglés? Que este año va mi hija. ¿Vale? Y no quiero que la hija de esta señora o los niños, niñas que les toque se queden. Entonces lo mejor es hacer la convocatoria, asignarlas condicionado a que se realicen y se lleven adelante en el momento en el que la garantía de salud sea el 100%. Mirad, en tanto haya el más mínimo riesgo, no va a haber beca de inglés. Pero la tendremos asignada, contratada, asegurada, y esto no durará eternamente, ¿verdad? Cuando haya circunstancias, irán. ¿Y eso cómo hacen? Perdón, soy Jaime de Radio Vigo. ¿Y eso cómo hacen? ¿Lo estipulan como presupuesto bianual? No. Esto se van a convocar para este año. La ley dice que si algo no se puede hacer por causas de fuerza mayor, se puede posponer y se puede llevar el presupuesto para el año siguiente. ¿De acuerdo? Y computa este año. Sí, hombre, ¿qué causa de fuerza mayor más importante que una pandemia? No hay otra de más fuerza mayor. Y por tanto, si no puede ser basado en el presupuesto de este año, se iría para el que viene. Miren, ¿por qué lo sacamos este año? Porque el año que viene será muy confuso. Tendríamos que sacar una convocatoria para los chicos, chicas que le correspondiesen y otra para los que estén en el año siguiente. Por tanto, muy confuso. Este año lo hacemos. Me lo está estudiando el interventor, causa de fuerza mayor, si no puede ser, se pospone e irán el próximo año sin coincidir, porque no es posible. Ahora hay un problema logístico, no podemos enviar 2000 juntos. Si enviamos 2000 juntos, ocupamos todo el Reino Unido y toda Irlanda. Es que 2000 es mucha gente, ¿no? Y entonces lo haríamos, pero eso ya lo estudiaremos. Lo cito como ejemplo, tómenlo como ejemplo. Pues unos irían en junio al acabar el curso y otros irían en septiembre. Es un ejemplo. Y el presupuesto del año próximo serán los del año próximo. Los de este año van con el presupuesto de este año que se traslada. Computa este año y se lleva al siguiente. Vale. Esa era la duda que tenía, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, alcalde, buenos días. Son Teresa Comesaña, da Radio Galega. Escúchame ben? Sí, perfectamente. Non teño algún problema.
Acusou Que fixeron, a estación intermodal se refire a estación de autobuses. Sí. Parou a Xunta a estación de autobuses? No, eu explícolle o que... Perdón. Creín que habían decidido parala. Era unha broma. Ela, esta mañá, o que dixo é que acusou o Goberno de España de bloqueo e retraso deste proxecto, reclamou o Goberno que dé explicacións e data como se trata a venda dos accesos para que o Concello de Vigo poida adjudicalos. Mira, a primeira cuestión que quero decir é que... Perfecto, moitas gracias. A primeira cuestión é que a mí me sorprende que a estación de autobuses de Coruña lle vayan a dedicar 80 millóns de euros e a de Vigo 15. Me sorprende que a Xunta de Galicia dedique 5 veces máis recursos á estación de autobuses de Coruña que a de Vigo. E eu lle demando unha explicación á conselleira. Segundo, estou en condiciones de garantizar que a DIF cumple os seus compromisos. Por tanto, garantizo que todas, eu personalmente, alcalde de Vigo, que todos os accesos se van a facer en tempo e forma. E, por certo, pagados o 75% por a DIF, goberno de Pedro Sánchez. A Xunta de Galicia en eses accesos prácticamente non paga nada. E cando hablan de estación intermodal se refiren a estación de autobuses, porque a estación ferroviaria a pagou íntegramente o goberno de España. ¿Alguna outra cuestión? Moitas gracias, moi amables. Hasta luego.